Hola, ¿qué tal? Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido aquí en los estudios de Radio Encuentro en Madrid. Y hoy llegamos a un episodio más de esta nueva temporada, una temporada cortita, 6 episodios, y contamos con un nuevo invitado, Efraín Millán Soto. Hola Efraín, ¿qué tal estás? Bien, un poco congelado, pero con ganas y activación, porque si no, si nos quedamos parados, un poco nos morimos, las neuronas se quedan ahí ralentizadas. Empezamos presentándote, Efraín Millán. Tú eres, sueles decir que no eres de ningún lado y de todas partes a la vez, ¿a que sí? Sí, me siento un poco peregrino, por así decirlo, nómada, porque he nacido en una ciudad bonita como Ávila, pero me he movido mucho. Y en mi corazón, un poquito voy a decir, me encantan todo tipo de nacionalidades. Mi madre es francesa, nacimiento, mi padre es gallego, pero bueno, hay un sentir un poco de muchas nacionalidades. Siempre digo eso, que soy de todas partes y de ninguna a la vez. Así es, tú has vivido en diferentes lugares de España, has conocido diferentes sitios, tu familia también de diferentes lugares y en tu vida también ha sido como todo un peregrinaje, has vivido diferentes momentos, de ello vamos a hablar un poquito después, pero empezamos este tiempo de preguntas hablando de esa página que tienes, Libre Pregunta. Aquí te voy a preguntar libremente y nuestro tema precisamente va a ser de la libertad. Pero también tienes esa página Libre Pregunta donde la gente pues, puede preguntar cosas, preguntar sus dudas. ¿Cómo es Libre Pregunta? Pues hoy me tengo que poner el papel del entrevistado, aunque me gusta más entrevistar, pero también es bueno ponerse en el otro papel. Pues mira, Libre Pregunta surgió un poco por el tiempo de la pandemia, el tiempo de que la gente está en sus casas y en esos momentos la gente empieza a pensar, a hacerse preguntas, ¿no? Sobre todo, ¿por qué esa circunstancia? ¿Por qué ha llegado ahí, no? Y un día después de salir del trabajo, pensé, ¿por qué no crear un espacio donde la gente libremente, y entre comillas un poco eso libremente, porque al final sí puedes entrar o no, pero libremente puedan ir y poner sus reflexiones, sus ideas, etcétera, ¿no? ¿Y cómo son las preguntas que hace la gente? ¿Qué es lo que te suelen preguntar? ¿Qué tipo de dudas suelen tener ahí en Libre Pregunta? Sobre todo porque la pandemia, ¿no? En este tiempo la gente, cuando no sabe cómo ha llegado las situaciones, que la han privado de su libertad, por ejemplo, que la han privado de sus costumbres, que la han privado de su vida normal, se cuestiona, no sabe de dónde viene el porqué y quiere saber el porqué y a dónde va, ¿no? Muchas veces las típicas preguntas, ¿no? De dónde somos, quiénes somos, tal. Y por eso también entre todos ir pudiendo llegar a una conclusión, porque bien tú sabrás que no siempre se sabe todo. Entonces, sobre todo la cosa de por qué la pandemia, cosas también de cuanto a la soledad, un poco de depresión, si alguien bueno existiera, llamado Dios o lo que fuera, ¿por qué permite todo esto, no? Etcétera. Vamos, por ahí van lanzados los dardos a la diana. Y en tu vida, bueno, tú has también tenido esa búsqueda, ¿no? De respuestas y eso te ha llevado a vivir, digamos que diferentes situaciones en tu vida y bueno, ha habido momentos buenos, momentos malos y en todo ese tiempo pues también has buscado tu libertad, ¿no? Has también intentado buscar respuestas en cuanto a la libertad, qué es la libertad para ti, dónde encontrar la libertad. ¿Cómo ha sido esa vivencia? ¿Cómo ha sido esa búsqueda de libertad en tu vida? ¿Por dónde te ha llevado? Mira, yo creo que empecé a buscar la libertad saltándome las normas. Intenté buscar mis propias decisiones para que me dieran esa libertad. Siempre tendemos a querer que nadie nos someta a nada, que no nos limiten, ni que tengamos freno para hacer todo lo que sale de nuestro corazón, nuestra mente, nuestros impulsos, etcétera, ¿no? Entonces, desde el primer momento, bueno, mis padres me educaron en buscar ciertos valores, en buscar ciertas formas para hacerme una persona, ¿no?
una forma de vivir, un sistema de educación, etcétera. Pero yo siempre voy un poco remando a la contraria. Creía que sí, me podían hablar, tengo mil y un recuerdo de conversaciones con mi padre que me decía que escuchara, pero me entraba por un oído, me salía por otro. Y al final la libertad la buscaba con mis propias decisiones, con mis propias, no sé, opciones que me ponía sobre la mesa. Claro, desde cuando eres pequeño pues no tienes tanta, vamos a decir, facilidad o opciones de buscar esa libertad porque estás más guiado por tus padres, pero cuando empiezas a tener más edad empiezas a tomar, pues eso, iniciativas, empiezas a madurar o se dice que se madura y al final intentas como hacerte tus propias leyes, tus propias normas, pero que realmente no tienen sentido o una finalidad buena. Yo me sentía al final como que buscando esa libertad era un pozo sin fondo o un agujero negro, es decir, iba poniendo cosas y nada me satisfacía, nada me llenaba buscando esa libertad, nada, ¿no? Aunque creas que eres libre, de normas de tus padres, de normas de la sociedad, etcétera, ¿no? Y en esa búsqueda de libertad, de encontrar respuestas para tu vida, también eso te llevó a vivir ciertas consecuencias, a quizás meterte en líos, a tener problemas. ¿Qué consecuencias tuviste en tu vida en esa búsqueda por ser libre? No encontrabas la libertad e intentabas buscarla en diferentes cosas, pero eso ¿a dónde te llevó? Me llevó a que ahora, como dicen, si te dieran una oportunidad, sabiendo lo que pasaría, rectificarías, ¿no? Las consecuencias creo que están a la orden del día de todas nuestras decisiones y en cuanto a las mías, pues por ejemplo, ¿no? En los estudios fue realmente mal, ¿no? A pocos sistemas educativos de profesores, maestros que me querían enseñar, me adapté. Y eso, pues, a día de hoy, pues, también, en cierta forma, pues, sufro la consecuencia de no poder, no tener, por ejemplo, acceso a un grado de universidad, que, bueno, se puede sacar porque hay facilidades, pero es una consecuencia, ¿no? Y tampoco me da cosa decirlo porque es consecuencia de justamente mis decisiones y malas decisiones que tomé. Y creo que después tienes que asumir, ¿no? Y otras cosas, pues en el sentido relación con la familia, decisiones hasta para físicamente, para mi cuerpo, etcétera, ¿no? Que realmente se sufría cuando tomaba las malas decisiones, pensando que me iban a venir bien, la consecuencia es que me venía mal, ¿no? También, por cierta parte, la libertad o el sentirte libre, aunque no sea así realmente por un microtiempo, porque son microtiempos, es apostar algo muy fuerte. Es como cuando juegas al póker y haces full, ¿no? Lo apuestas todo y de repente no te llevas nada, ¿no? O te llevas ese momento de adrenalina, ¿no? Y las consecuencias, pues al día de hoy, físicas no, pero otras, pues sí, por ejemplo, de estudios, en dietas, podría estar en otra, vamos a decir, posición, vamos a decirlo. Y bueno, estudiaba música clásica y demás, y todo eso un poco lo abandoné, aunque terminé el grado medio. Pero sí que se sufren las consecuencias. Y ahora lo piensas, que tienes más edad y dices, bueno, ahí están, ¿no? En la cruda realidad. Y claro, la gente pues también busca libertad en sus vidas de diferentes formas, quizás de las maneras en las que tú también buscaste para ti y las consecuencias están ahí. Y muchas veces la gente piensa que es libre haciendo lo que hace, cuando en realidad digamos que están viviendo una especie de esclavitud también de sus deseos, no se dan cuenta de que en realidad la vida, digamos que libre que están viviendo, es una auténtica esclavitud. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa, digamos,
libertad entre comillas, pensando en tu experiencia, lo que has vivido, ¿crees que la gente realmente es consciente de que en el fondo son esclavas de unos deseos, esclavas quizás de lo que piensan los demás y quizás no es una libertad? ¿Cómo lo ves tú? Es que creo que es un tema muy interesante para hablar. No me voy a extender mucho, pero sí que quiero hacer ciertas reflexiones. Los sistemas que llamamos libres dentro del primer mundo y dentro hasta de otro segundo mundo. A mí no me gusta hablar dentro de la humanidad, ¿no? Hasta los sistemas libres nos tienen atrapados en una libertad que no es libertad, ¿no? Las democracias están puestas a final normas y un ejemplo muy claro es esta pandemia. La pandemia nos ha privado de libertad a todo el mundo. El confinamiento ha llegado prácticamente a todos los países del mundo. Entonces, ¿qué libertad tienes si te confinan en tu casa, no? Es verdad que un virus, ¿no? Nos ha privado de libertad, pero también normas nos privan de libertad. Aunque creamos que estamos en una democracia, muchas veces eso estamos siguiendo por gobernantes que deciden por nosotros y nos ponen limitaciones y empezamos a tirar ahí un poco y es la punta del iceberg, porque al final, si vamos a lo que estabas también introduciendo en la pregunta, estamos sometidos a sistemas, ¿no? O a atracciones para nuestra vida que nos tienen atrapados, ¿no? Piense en muchos ámbitos, ¿no? En redes sociales, ¿no? Podemos hablar en cuánto tiempo estás enganchado a las redes sociales, horas, y diríamos, ahí tienes libertad, ¿no? De decidir, porque dices, sí, entro, no entro, pero al final dices, bueno, voy a estar media hora y estás 3 horas, ¿no? ¿Y dónde está esa libertad? Si tuvieras una verdadera libertad, y a media hora y punto, ¿no? En cuanto al deporte, ¿no? ¿Cuántas horas podemos estar viendo diferentes deportes, fútbol, baloncesto, tal? En cuanto hasta la orden del día, lo que te pida, ¿no? Juegos, sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces estamos atrapados por imanes que yo creo que nos atraen y nos quitan esa libertad, porque estamos sometidos a ellos, ¿no? Cuanta también adicción a drogas, etcétera, ¿no? Que podemos encontrar un montón de... Sal a la calle y busca personas y las vas a encontrar, ¿no? Y te van a hablar y te van a decir que sí, que están atrapados y no tienen libertad porque ellos quieren salir de ese mundo, porque claro, ¿quién quiere estar viviendo en la calle? No, realmente, ¿no? Es un ejemplo. Y están atrapados en ese mundo y solamente, no solamente ellos, sino todos estamos atrapados cuando estamos buscando una libertad por nuestras propias fuerzas y, y no la encontramos, intentamos satisfacernos y nada, ¿no? Hasta el rico que tiene todo está atrapado en el dinero. Si no tuviera dinero, tú quitarías un rico todo y esa es su forma de vivir. Desearía volver a vivir esa forma, ¿no? Y aquí en Real Talk nosotros siempre abordamos la cuestión, la perspectiva espiritual y pensando en la Biblia habla mucho sobre el tema de la libertad y habla de cómo la humanidad fue creada libre, pero usó de esa libertad para hacer el mal y sigue usando su libertad para hacer el mal y digamos que perdió esa libertad, ¿no? Porque se hizo esclava de sí misma, esclava de sus propios deseos, lo cual les lleva a una constante destrucción y pasan las generaciones y a lo mejor, como decías, ¿no? A lo mejor hoy vivimos en una época donde la democracia está muy extendida, donde la gente tiene muchas libertades individuales, pero luego ves que está todo el mundo como que atrapado en una serie de cadenas que les enganchan, ¿no? Y quizás están ahí encadenadas las personas y piensan, bueno, yo estoy disfrutando de una gran libertad, pero en realidad podríamos decir que es casi que una libertad dirigida por otros. Y eso pasa también a nivel espiritual cuando las personas pues hacen lo que les da la gana, viven como quieren y en el fondo no están libres, porque si fueran libres en lo que hacen no les llevaría a las consecuencias que viven de forma exterior, de forma interior. Y claro, la Biblia habla de una alternativa a esa esclavitud del pecado, que es todo eso que está en contra de Dios, que Dios diseñó un plan
perfecto donde todo iría bien y nosotros preferimos otro camino, el camino del pecado, pero la Biblia habla de una alternativa y quería preguntarte cuál es esa alternativa, cómo ha sido para ti, por ejemplo, encontrar esa alternativa que la Biblia presenta. Así es, ¿no? Me encanta porque Dios, que es nuestro creador, nos dio libertad. De hecho, siempre hay una frase, no debo hacerlo, pero puedo. De hecho, podemos hacer cosas, ¿no? Podemos quitar la vida a otro, podemos pensar mal, y no es que sea de podemos, sino que es la realidad, que realmente está ahí. Privar la libertad, entre comillas, de otros también, ¿no? Y en cuanto a lo que has dicho, buscar la libertad de mis padres, sí, me educaron yo lo digo, ¿no? En un ámbito así de buscar a Dios. Pero lo bueno porque al final, si fuera colectivo, dependeríamos de otros, ¿no? Lo bueno es que individualmente tú puedes buscar, tienes la libertad ahí de buscarlo y encontrarte, porque él nos ha salido a buscar, Jesús y a través de lo que hizo por nosotros y Dios, ¿no? Nos ha traído. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo magnífico, que tampoco Dios te impone, te obliga, te da la libertad de buscarle, porque Él se va a mostrar, lo dice la Biblia, para que le encuentres, porque Él ha dado esa accesibilidad, ha dado el primer paso para buscar la verdadera libertad, ¿no? No la libertad que tenemos nosotros o que creemos que nosotros es la libertad. Entonces, en mi caso, fue buscarlo individualmente. Mira que conocía perfectamente la Biblia, conocía lo que era Dios, su existencia, por así decirlo, ¿no? Yo creía en su existencia, aunque, bueno, siempre resistente, ¿no? Por muchas preguntas, dónde estaba en X momentos, pero en ese temor sí que fui criado, pero por las circunstancias que hablamos antes, por mis malas decisiones, acabé en momentos pues muy mal. Entonces ahí es cuando Dios me fue hablando y yo también a través de lo que Él ponía en mi corazón, fui buscando esa libertad, porque es verdad, me encanta el hecho de que nos hizo libres, probamos la libertad y decidimos ser esclavos. Es tremendo, ¿no? Y nos gusta, en cierta forma, todo lo que hay en nuestro corazón, que es malo, someternos a algo que encima nos pisotee, ¿no? El hecho de que, y hay enfermedades y tristemente está ahí, ¿no? Cuando las personas no como que se encaprichan o se enamoran al final de sus secuestradores, los ladrones, etcétera, ¿no? Pues esto igual, nosotros nos enamoramos del mal que hay, que nos hace mal, pero da igual, en mi circunstancia yo probaba cosas, me hacía mal, mis consecuencias me da igual, seguía ahí, ¿no? Y lo que has hablado, eso es una esclavitud, no es una libertad. Pensamos que es libertad, ¿no? ¡Ay, qué bien, soy libre! Pero realmente nos estamos atando y nos estamos tirando con una piedra a nuestras piernas, ¿no? Una piedra ahí al mar para hundirnos y poco a poco nos vamos hundiendo. Y si no hay alguien que se ama a Dios a través de Jesús, que se lanza, por así decirlo, en esta pequeña ilustración a por nosotros y nos da la mano para levantarnos, no tenemos opción de esa verdadera libertad. Y cuando la pruebas, dices, esto es otra cosa diferente, esto es otra cosa diferente. Y has mencionado a Jesús y Jesús Uh-huh. dice en la Biblia que es el camino para encontrar a la libertad en Dios, la verdadera libertad, la libertad de esa esclavitud del pecado, la libertad de todo eso que nos limita, porque aunque podamos incluso aún así vivir en un sistema, en un contexto en el que no estamos del todo libres, pero al menos nuestra alma tiene una libertad, ¿no? Y eso tiene una influencia sobre nuestra vida y me hace pensar en incluso personas de la Biblia y también luego en toda la historia que aún estando en la cárcel, que aún estando encadenadas, en ningún momento se sintieron verdaderamente encadenadas porque sabían que tenían una libertad para la eternidad, ¿no? Y pienso también en las palabras de Jesús y cómo las palabras de Jesús nos traen libertad y
cómo Él ofrece también esa libertad, ¿no? ¿Qué nos dice Jesús sobre la libertad? Pues sí, en Jesús y en lo que encontramos en la Biblia nos habla de esa libertad, ¿no? Y estaba pensando también cuando dice que Él ha venido a buscar a los enfermos, ¿no? Que tienen necesidad de médico, pues eso es a ese sometimiento de esclavitud. Nos viene a dar una opción, no a dejarnos como estábamos a causa de nuestra rebeldía hacia Dios, sino que nos da la opción de libertad. Y nos tiene tantas expresiones de libertad, ¿no? Desde que su carga es fácil y llevadera, las cargas que nos ponemos nosotros, ¿no? Nos están opresionando, agobiando, la vida eterna, hablabas del alma, ¿no? La vida eterna, no una vida atormentada, y hasta la situación de estar en este mundo hasta que, como sabemos, tenemos una fecha límite, pues vivirla de otra forma, ¿no? La libertad de Cristo es que te llena, Él te llena. Cuando buscas tus cosas propias, tus deseos, lo que te ofrece la sociedad, no te llena, pero su libertad te llena. Él dice también que es agua viva y cuando llega nuestros barriles, vamos a decirlo, nuestros cuencos de esa agua, estamos satisfechos. Probando un poco de él y intentando conocerlo ya te llena, ¿no? Y nuestra limitación hace que estemos completos, como dice en Dios. Y esa es la libertad, sentirte que por una vez lo que estás buscando no es tuyo, sino te lo ha dado y realmente no está en tus fuerzas ni en tu arranque, sino todo viene de Él. Y por eso hay una satisfacción al final. Cuando dices, estoy buscando el gozo o estoy buscando más bien la felicidad, vamos a ponerle una palabra más que se entienda, ¿no? Estoy buscando un poco el descanso, ¿no? Y dices, uff, lo encuentro, busco en muchas cosas para tener libertad, ¿no? Estar aislado de todo y de repente no lo encuentras y en Dios lo encuentras. Cuando menos te lo esperas, pum, te llega esa paz, descansas. No sé si te ha pasado que te has ido alguna vez a dormir, has dormido poco, pero te has levantado con unas fuerzas que tú dices, increíble. Y yo es que no por mí y ni por deporte ni nada, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? Y esa empieza en esos factores de tu vida día a día, encuentras esa libertad, ¿no? Estás cansado, estás agobiado, de repente todo eso un poco desaparece cuando pones todo eso en él. Realmente te da paz también saber que el día que mueras vas a encontrarte con tu creador, con tu padre, porque otra cosa bonita es la expresión de padre e hijo, ¿no? En esta sociedad muchas veces, y ya lo vamos viendo, no hay esa relación. Y en el Cristo esa libertad también te trae esa relación de padre a hijo. Y te sientes pues confortado, te sientes querido. ¿Cuánta gente necesita un abrazo, que la escuchen, ¿no? Y ahí está Dios. Y entonces esa libertad rompe las cadenas, lo que has dicho tú. Estaba pensando en José, pero también Pablo y muchas cosas más. Puede estar presionado, pero tú estás libre. Te sientes libre. Y ese sentir te lo da Cristo, porque Él murió por nosotros y nos ha dado esa posibilidad de sentirnos libres. Pues ya vamos llegando aquí al final de este episodio de Real Talk. Esto es un podcast de Radio Transmundial, producido aquí en Radio Encuentro, hoy con Efraín Millán Soto, hablando de la libertad, hablando de la verdadera libertad, hablando de la libertad que encontramos en Jesucristo, alguien que nos prometió hacernos libres. ¿Y por qué no probar? ¿Por qué no probarlo? Muchas veces podemos sentirnos libres haciendo otras cosas, pero en el fondo nos preguntamos, ¿de verdad soy libre? ¿De verdad es una libertad lo que estoy viviendo, dadas las consecuencias de lo que hago, de lo que vivo, del entorno donde estoy? ¿Por qué no probar la libertad que ofrece Jesús? Nosotros, Efraín y yo, lo hemos probado, ¿a que sí, Efraín? Sí, sí. E igual que tenemos iniciativa para probar lo desconocido, porque siempre nos tira un poquito, ¿no? Hay algunas cosas siempre que nos atraen, pues yo desde mi parte animo a que pruebes eso, a que pruebes a lo desconocido, que se llama Dios, ¿no? Y el hecho
No busques religiones ni nada, sino busca tener un encuentro con Él, decirle, quiero conocer esto. Y yo creo que estos podcasts que está haciendo Mateus hoy, lo que hemos estado hablando, de hecho la Biblia, y hasta te diría, yo me ofrezco, Mateus, seguramente, no sé, no quiero meterle en este fregado, pero yo me ofrezco a ayudarte un poquito también, si necesitas y quieres buscar esa libertad, ¿no? Porque realmente está ahí y solamente está en la decisión de ti de querer o no probar. Y cuando lo pruebas, es algo que ya no quieres dejar, porque ahí está, ¿no? Comprendes un poquito lo que es la verdadera libertad en la identidad de Jesús. Y es lo que hacía. Cuando llegaba a las vidas de las personas, las impactaba, y es lo que ha hecho en mi vida y en la de Mateus. Y Efraín, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Dónde encontramos Libre Pregunta para poder, aquellos que quieren hacerte preguntas libremente, dónde pueden encontrarte? Yo estoy en Instagram, es @librepregunta. En Instagram y Facebook, después tengo mi propio perfil personal, que es Efraín Soto también. Si quieres, Mil Soto, algo así, Mil Soto, algo así. Pero estoy ahí en Conexión Libre Pregunta. Me podéis, como me dicen los argentinos, che, estás 24/7 para acá, para nosotros y para todo el mundo. Sí, estoy un poco 24/7. Y me encanta hablar, conoceros, conocer a las personas. Creo que necesitamos dedicar estos espacios. Y no os preocupéis, que no es para todo el rato hablar de religión, que es lo mejor, que lo peor. A mí me gusta tener espacios para conocer a las personas. Y es lo que hacía Jesús. Conocer las vidas y hablar, ¿no? Y mostrar esa libertad. No imponerla ni obligarte, sino mostrarte para que puedas ¿no? probar. Y en ese sentido, para eso estamos. Queremos traer la libertad a los corazones. Y ¿sabes qué pasa? Que Jesús, todo lo roto que tengas en tu vida, lo va a ir reparando poco a poco. Y cuando te empiezas a reparar, te empiezas a sentir libre. Empiezas a sentir que todo lo que te está atrapando empieza a soltarse. Y Mateus te puede decir, y yo también, que no es todo. Va poco a poco, y esa libertad la empiezas a degustar. Y la tendremos completamente pues, cuando justamente partamos, ¿no? Es curioso, cuando mueres es cuando plenamente estarás libre. Así que es increíble, pero mientras tanto hay opciones de vivir mejor una vida en esta tierra, y las encuentras en Jesús. Así que bueno, el espacio está en Facebook también, Libre Pregunta, y ahí tenéis toda la facilidad para ponerse en contacto conmigo y tener pues conversaciones, etcétera, que yo estaré encantado. Llegamos al final de este episodio, que podéis escuchar en diferentes plataformas de podcast, también el vídeo en YouTube o en Facebook. A lo mejor ya lo estás viendo en alguna de estas plataformas, y si lo quieres seguir en otras y ver los episodios anteriores, ya sabes, en Spotify, en SoundCloud, YouTube, Facebook, también en Instagram, diferentes lugares donde puedes encontrar Real Talk. Esto es Real Talk, un podcast de Red Transmundial, y aquí nos quedamos hasta la próxima.